Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta clase vamos a ver el modelo de movimiento armónico simple no amortiguado. Sí que viene representado aquí con un resorte, ¿verdad? Empotrado un resorte y viene una masa ahí colocada en ese resorte donde se le está aplicando una fuerza a, a este tipo de modelo. ¿Sí? Se le está aplicando una fuerza y pues obviamente vamos a tener una reacción de el resorte, ¿verdad? Una fuerza ejercida en el resorte y una fuerza ejercida en la masa cuando se aplica una fuerza. Muy bien, pues entonces aquí tenemos como dato pues es la rigidez del resorte, ¿verdad? Que es la KI. La deformación del resorte va a ser el UI, ¿sí? La masa, pues obviamente tenemos una masa aquí de este lado y la masa por la aceleración, pues es una fuerza de inercia, que es la oposición al movimiento. Y pues aquí es la rigidez del resorte, que es igual, ¿verdad? La rigidez en el resorte, o más bien la fuerza en el resorte, pues es igual a la rigidez por su desplazamiento, ¿no? Por su deformación del resorte. Y aquí la fuerza pues de la masa, ¿verdad? Pues es igual a la masa, ¿verdad? Es igual a la masa por la aceleración, que es una fuerza de inercia, ¿verdad? Entonces pues estas van a estar en sentido contrario, va a ser la reacción que ejerce la fuerza hacia ese modelo. Y por equilibrio de fuerzas pues vamos a tener que es que la sumatoria de la rigidez por su desplazamiento, ¿sí? Con respecto a t, más la masa por la aceleración con respecto a t igual a la fuerza ejercida de este lado, ¿verdad? Y pues como lo vamos a dejar vibrar libremente, ¿verdad? Al quitarle la fuerza, lo dejamos vibrar libremente, tenemos que igualarlo a cero para esto, pues queda de la siguiente manera, ¿verdad? Con la ecuación número 2. ¿Sí? Por equilibrio de fuerzas, pues estamos obteniendo aquí lo de la fuerza en el resorte, que es la rigidez por su deformación con respecto a t, y aquí la fuerza de inercia, que es la oposición al movimiento, que es la masa por la aceleración, ¿verdad? Aquí viene con respecto a t. Pero si le dejamos una vibración, lo dejamos con vibración libre, pues aquí tenemos que igualarlo a cero y queda la misma las mismas fuerzas de rigideces y las mismas fuerzas de la masa, de la fuerza de inercia. Esta es la ecuación 2. La solución a este sistema de ecuación, ¿sí? La solución viene siendo este dibujito que está aquí, esa es la solución del sistema, ¿sí? Que está representado por la función de desplazamiento, que viene siendo la de aquí, esa es la función de desplazamiento que me está representando este comportamiento, eh, pues la solución de este sistema, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí una función de desplazamiento que viene del origen hacia arriba positiva y del origen hacia abajo negativa, ¿no? Y la función de desplazamiento, la solución, pues está dada por esta expresión, que es igual a la función de desplazamiento, que es el UI, por el seno de la frecuencia con respecto a t más su ángulo de desfase. ¿Sí? Esa es la solución a este sistema que tenemos aquí en el dibujito. Muy bien. Pues entonces sabemos que, bueno, ahorita sabemos que la frecuencia natural, pues es WN, es la frecuencia natural. El ángulo phi que está aquí, ¿verdad? También metido aquí, es el ángulo de desfase. El ángulo de desfase de la función. Y aquí t es el periodo del modo de fundamental, ¿verdad? Es el periodo del modo de la estructura, ¿sí? Que es el que nos interesa conocer tanto las frecuencias para conocer en un dinámico modal, ¿sí? En un dinámico modal que se modela como si fuera un movimiento armónico simple no amortiguado, porque aquí no hay amortiguamiento en este sistema. Entonces pues vamos a
la solución es esta, ¿verdad? Y pues lo que nos interesa pues es obviamente los desplazamientos, cómo se comporta esa estructura, ¿verdad? Para el primer modo, para el segundo modo, para el tercer modo, dependiendo cuántos niveles tengamos, ¿sí? Entonces, pues esa es la solución a este sistema, ¿verdad? De aquí vamos a derivar nosotros a la función de desplazamiento con respecto a la frecuencia con respecto de t, ¿sí? Para encontrar la velocidad, ¿sí? Al derivar yo la función de desplazamiento, que es esta, que es la solución de este sistema, ¿verdad? Entonces voy a obtener la velocidad, que es la función de desplazamiento. Derivando esa función de desplazamiento voy a obtener la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad aquí está expresada en la ecuación 4. Estamos derivando aquí la ecuación 3 con respecto a t, ¿sí? Entonces la derivada de la función con respecto a t de la función de desplazamiento pues viene siendo la que tengo aquí, ¿no? Que la derivada del seno pues es coseno, ¿verdad? Y la derivada del WNT pues es WN, ¿verdad? Entonces me va a quedar WN por la función de desplazamiento, WI, por el coseno de lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Esa va a ser mi ecuación número 4. Bueno, pues luego vamos a encontrar la derivada de la función de velocidad, que eso me va a dar a mí la aceleración, ¿verdad? Porque estamos en términos aquí en las funciones de vibración libre, tenemos aquí la función de desplazamiento, que es UI de t, y la función de la aceleración, que es U con dos bolitas arriba de I de t, ¿verdad? Porque estamos involucrando a la rigidez y a la masa. Entonces, pues tengo que encontrar yo, ya encontré la primera que es la solución del sistema, que es UI de t, ¿verdad? Pero derivando estas expresiones, si yo obtengo la derivada de la función de desplazamiento, obtengo la derivada que es la velocidad, y es esta expresión que yo tengo por acá, ¿verdad? Es esta que está aquí. Entonces, pues la derivada pues es con respecto a t y me va a quedar que es me va a quedar w de la frecuencia natural multiplicada por la función de desplazamiento ui por el coseno de lo que está entre paréntesis. Y derivando la ecuación 4, pues voy a obtener la aceleración, ¿verdad? La aceleración la voy a obtener, que viene quedando ya como aquí, ¿no? Dice que la aceleración pues es la UI de t, pero la U lleva dos bolitas arriba, eso quiere decir que es aceleración, ¿verdad? Que es igual a la derivada de esta función con respecto al WNT. Bueno, pues entonces aquí me va a quedar la derivada del coseno, pues es menos el seno de la frecuencia otra vez, pues me va a quedar menos la frecuencia natural al cuadrado por la función de desplazamiento i por el seno de lo que tenemos adentro del paréntesis. Esa es la aceleración del sistema, lleva dos bolitas arriba la u. Esta es la velocidad del sistema, lleva una bolita arriba de la u. Y la función de desplazamiento pues no lleva bolita, ¿verdad? Ahí está UI de t, no lleva bolita arriba. Entonces es desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿sí? Entonces nuestra vibración libre pues está en función de la función de desplazamiento y está en función también de la aceleración, ¿verdad? Porque es la masa por la aceleración y aquí es la rigidez por su deformación. Entonces, pues la ecuación 3 y la ecuación 5, que es la que me interesan, esta es la ecuación 3 y la ecuación 5, las voy a meter en la ecuación de vibración libre, en esta expresión que es la ecuación 2. ¿Sí? Entonces esa ecuación 2 me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Aquí viene la ecuación ya, la 3 y la 5 en ecuación 2, así ya queda. ¿Sí? Y si se fijan, pues aquí tenemos un factor común que es el WI, ¿verdad? Este es el factor común que es este que está aquí, ese es el factor común,
y acá también tenemos ese factor común, ¿verdad? Entonces, factorizando, pues me va a quedar de esta manera, ¿no? Ahí está el factor común que comentamos, que va a multiplicar a la rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado por la masa. Sigue igualando cero, sigue siendo igual a cero, ¿verdad? Porque está en vibración libre. Bueno, pues ya así ya quedan nuestras expresiones, ¿verdad? Esto que está aquí es la función de desplazamiento, ¿sí? Es la función de desplazamiento. Y esto que está aquí es la rigidez menos la frecuencia al cuadrado por la masa. Sí, que para nosotros este valor que está aquí, ese valor, pues tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Porque si este valor es igual a cero, esta función de desplazamiento, ¿verdad? Pues si esta función de desplazamiento es igual a cero, pues no va a haber estudio, ¿verdad? No va a haber qué estudiar. Por eso debemos decir que esa función de desplazamiento debe de ser diferente de cero para que nos arroje valores positivos y negativos de un lado, como viene aquí la solución, ¿verdad? Como viene la solución, hay que encontrar ese desplazamiento, ¿verdad? Entonces esa función de desplazamiento pues tiene que ser igual con cero, ¿sí? Muy bien. Pues eso es lo que vamos a igualar a cero, pero esto que está aquí es el determinante, va a ser un determinante esa parte, ¿sí? Pero en primera instancia lo voy a igualar a cero. Esto es lo que se tiene que igualar a cero y esto tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Al igualarlo con cero, ¿sí? Me va a quedar de la siguiente manera. Aquí ya lo estoy igualando con cero. Entonces, de esa expresión, cuando lo igualo a cero, me va a quedar y voy a encontrar la frecuencia natural que es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Esa es la frecuencia natural del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando igualo yo esto a cero, encuentro la frecuencia natural que vale eso, ¿verdad? Y entonces ya mi sistema me va a quedar de esta manera, ¿no? Ya como lo conocemos nosotros los ingenieros civiles para resolver ese sistema de movimiento armónico simple no amortiguado, pues queda de la siguiente manera, que esto es un sistema de matrices, ¿sí? Para resolver y obtener frecuencias, y obteniendo las frecuencias automáticamente nosotros obtenemos el desplazamiento real de la estructura, ¿sí? Esto que está aquí, eso es un sistema de matrices, ¿sí? Es un sistema de matrices. Vamos a tener ahí matriz de rigideces KI, matriz de masas, ¿sí? Vamos a tener matriz de rigideces y matriz de masas, ¿sí? Ahí viene. Y este también va a ser una matriz de desplazamiento, que es la que vamos a encontrar al final, ¿sí? Ok. Bueno, para iniciar el cálculo, ¿sí? Para iniciar el cálculo tenemos que resolver en primera instancia este determinante, ¿sí? Que es el que vamos a igualar a cero. Y esta primera parte se va a convertir en primera instancia en resolver este determinante igualado a cero, ¿sí? Y ya vimos que pues hay que igualarla a cero, porque si yo igualo la función de desplazamiento, pues no va a haber estudio, ¿verdad? Entonces dice aquí vamos a hacer un cambio de variable para empezar a hacer el análisis. Sí, dice, vamos a hacer un cambio de variable, le voy a llamar yo lambda, le voy a llamar yo a la frecuencia natural al cuadrado, donde viene aquí en esta expresión, ¿verdad? Vienen mis expresiones, ¿sí? Hay una frecuencia natural al cuadrado, ¿sí? Que viene siendo esta. Voy a hacerle un cambio de variable y voy a decir que ahora lambda es igual a la frecuencia natural al cuadrado, ¿sí? Y me va a quedar el determinante de esta manera, así. Obviamente pues me va a quedar más sencillo la resolución de ese sistema, y al final yo cuando ya encuentre lambda, sí, pues lo voy a igualar a la frecuencia natural al cuadrado, y sacando la raíz cuadrada de la frecuencia natural,
pues voy a obtener el valor de la frecuencia natural, ¿verdad? Sacando la raíz cuadrada de lambda. Obteniendo la frecuencia natural, pues voy a obtener ¿qué? Automáticamente voy a obtener yo aquí el periodo, ¿sí? El periodo de la estructura. El periodo del modo de la estructura lo voy a obtener con esta expresión que es igual al periodo es igual a 2pi entre la frecuencia natural. O bien puede siendo utilizando que esta expresión de la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa, pues podemos obtener también el periodo que es igual a 2pi de la raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. ¿Verdad? Ahí están las expresiones para obtener el periodo, pero pues voy a utilizar esta porque yo voy a obtener ya la frecuencia natural eh, resolviendo en primera instancia este determinante que está aquí. ¿Verdad? Y encontrando lambda encontramos automáticamente la frecuencia natural. Encontrando la frecuencia natural encontramos el periodo del modo de la estructura, ¿verdad? El periodo del modo de la estructura, ¿sí? Que ya viene aquí. Y después resolviendo el sistema de matrices, ahora sí, ¿verdad? Resolviendo el sistema de matrices que viene aquí, vamos a tener nosotros un sistema de matrices de rigideces y un sistema de matrices de masas. Como yo ya encontré la frecuencia natural que es igual a la raíz cuadrada de lambda, pues entonces puedo obtener los desplazamientos reales en la estructura, ¿verdad? Entonces así es como vamos a hacer, ¿verdad? Acá, obviamente nosotros de nuestro análisis conocemos rigideces y conocemos pesos y conocemos, si yo conozco el peso, conozco la masa. ¿Sí? Y resolviendo este sistema de matrices obtengo yo el desplazamiento real del sistema. Recuerden que yo para encontrar el valor de lambda, ¿sí? El valor de la frecuencia natural al cuadrado, o sea, con mi cambio de variable para lambda, tengo que resolver en primera instancia este determinante, ¿verdad? Que también va a involucrar rigideces y masas, ¿sí? Y ese es pues la teoría del movimiento armónico simple no amortiguado. Este es no amortiguado. Cuando es una amortiguación, pues entonces ya se vuelve el sistema ya muy complicado y pues eso ya es tema de otra materia, ¿no? Pero con estos sistemas nosotros podemos modelar, ¿sí? Este se llama pues el sistema de la solución de las matrices de rigideces, ¿verdad? Con esto vamos a resolver, nosotros vamos a obtener frecuencias naturales, periodos de cada modo de la estructura y finalmente obtenemos los desplazamientos reales, ¿verdad? Desplazamientos reales. Y es importantísimo conocer la frecuencia porque muchos métodos dinámicos utilizan las frecuencias de los modos de vibrar que vamos a encontrar ahorita en el ejercicio, ¿sí? Para resolver muchos sistemas dinámicos, ¿no? Por ejemplo, está el de, pues, que es el de la matriz de rigidez, y hay otros métodos, por ejemplo, el método de Holzer, ¿verdad? El método de Holzer es muy sencillo y vamos con ese método a encontrar, aparte de los desplazamientos reales, vamos a encontrar cortantes, fuerzas de inercia dinámicas, cortantes dinámicos, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí con el método de Holzer, vamos a encontrar también pues ahora sí que los porcentajes que marca el reglamento de los porcentajes de masa en una y otra dirección que tienen que cumplir las edificaciones, ¿sí? De, de los porcentajes que marca el reglamento, ¿no? Dice que el reglamento dice que ahora sí que las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas dinámicas son iguales al 80%, ¿sí? Al 80% de las fuerzas estáticas. Así está, dice el reglamento eso.
Entonces, pues yo calculando con mis dinámicos, ¿verdad? Puedo encontrar las fuerzas estáticas o fuerzas de inercia, ¿no? Las fuerzas estáticas, ¿sí? Entonces dice el reglamento que las fuerzas dinámicas deben de ser por lo menos el 80% de las fuerzas estáticas, ¿sí? Y mediante los métodos de Holzer y el método de las rigideces, aquí vamos a encontrar frecuencias y en el método de Holzer vamos a aplicar esas frecuencias para encontrar este, las fuerzas, los desplazamientos reales, ¿sí? Vamos a encontrar desplazamientos reales, vamos a encontrar fuerzas de inercia para cada nivel, vamos a encontrar cortantes también para cada nivel, ¿sí? Y vamos a encontrar los porcentajes de masa que vamos a tener ahí en las direcciones, ¿sí? Correspondientes, y esto se tiene que verificar que el reglamento nos pide que las fuerzas dinámicas sean el 80% de las fuerzas estáticas. Para eso vamos a resolver el método de Holzer para verificar esos porcentajes de masa. Y también pues obviamente vamos a encontrar ahí ya los desplazamientos reales y los vamos a comparar con el estático. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar desplazamientos reales con el estático. Vamos a comparar los periodos fundamentales también que calculamos con el estático. Y vamos a verificar que pues en un dinámico también vamos a estar casi al par con el estático, ¿sí? Pero pues el dinámico es muy importante para calcular los porcentajes de las masas que están trabajando para cada modo, ¿sí? Para cada modo de vibración. Sí, aquí las estructuras van a tener un cierto modo de vibrar, así se llama, modo de vibrar, sí, que es el que vamos a calcular con respecto a las frecuencias naturales, sí, para calcular después los periodos y los desplazamientos, ¿verdad? Resolviendo obviamente el sistema de matrices, ¿no? Porque así se llama el método. Entonces, los modos de vibrar, pues vienen para el primer modo de vibrar, ¿sí? Tenemos que se va a comportar más o menos así el desplazamiento, ¿verdad? Este ya es el dinámico, los modos de vibración. Este es el primer modo de vibrar, el segundo modo de vibración de la estructura, ¿verdad? Nuestra estructura es de 3 niveles, ahí está. Entonces vamos a tener una cierta rigidez en cada nivel con un cierto peso, ¿verdad? Una cierta masa. Y así sucesivamente para los otros, ¿no? Vamos a tener para el siguiente nivel pues una rigidez con una cierta masa ahí o un cierto peso. De igual manera para los que siguen, ¿verdad? Este sería el tercer modo de vibración de nuestra estructura, ¿no? Así es como está vibrando en primera instancia con el primer modo, segundo modo y tercer modo. Y para cada modo nosotros vamos a obtener, sí, para cada modo nosotros vamos a obtener un cierto desplazamiento. Que si se fijan para el primer modo aquí ya calculado del dinámico, si los comparamos con los del estático, pues son casi iguales, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial, ¿sí? Espero que haya quedado claro, ¿sí? Y ya utilizando el método de Holzer, pues vamos a ver cómo calcular esas fuerzas de inercia y los cortantes también, sus desplazamientos reales, y vamos a calcular también el porcentaje de la masa que dice el reglamento que hay que calcular, ¿sí? Que es que la fuerza dinámica tiene que ser al menos el 80% de la fuerza estática. Sí, y lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a verlo poco a poco. Bueno, pues en el siguiente tutorial vamos a empezar el cálculo del dinámico modal. Espero y haya quedado claro, ¿verdad? Buen día.